Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos nuevamente felices y contentos de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando en este momento. Agradecidos estamos con Dios porque tenemos nuevamente la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Ojalá, amigo hermano, que el Señor cada día que pasa nos ayude al escuchar estos temas tan maravillosos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor nos está preparando para su venida, así que yo espero que todos aquellos que se dan cita para estar en las meditaciones de la tarde como en la hora del poder, puedan de verdad prepararse para ese momento de ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Así que saludos a todos, los queremos mucho, que Dios los bendiga, a todos aquellos que verdaderamente están con el deseo de encontrarse con nuestro Dios. Que nos unamos todos juntos en oración para clamar al Señor por su bondad y su misericordia para que cada día alumbre nuestra mente. Vamos a pedir la presencia del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde es un privilegio, Señor, que tenemos de poder escuchar tu voz a través de la Biblia, Señor, a través de los comentarios del Espíritu de la profecía. Cuán bueno eres, Señor. Bendice, Señor, a cada uno por nombre de todos aquellos que te buscan de todo corazón. Y danos el conocimiento, permite que la mente y el corazón pueda ser preparada para tu venida, Señor, y que todo lo que hagamos de hoy en adelante sea para bendición, para bendecir a otros y para poder ayudar en esta predicación del Evangelio. Quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo pueda ser nuestro Maestro. Nuevamente entrego mi vida en tus manos, Señor, renovando nuevamente mi pacto contigo. Soy tu esclava, aquí estoy, tómame como tu instrumento. En el nombre de Jesús, amén. Así es, amigo hermano, qué bendición es que estamos listos para tener la meditación de la tarde. ¿Sabes? El tema de ayer, tú te acuerdas, ¿verdad? El amor de Cristo destierra el amor al error. Ese fue el tema de ayer. Un tema muy lindo que tuvimos y ahora va a ser una continuación, porque en la realidad no terminamos el tema ayer y los consejos están buenos. Así que el tema de hoy es conocer nuestro destino purifica nuestras vidas. Y eso es cierto, mi hermano, mi hermana. Conocer nuestro destino purifica nuestras vidas. Es que debemos cada día de estar, como dice allí en Primera de Juan. Vamos a ir allí. Primero vamos a entrar allí, sí. Conocer nuestro destino. Dice en Primera de Juan capítulo 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica, así como él es puro. Sí, mi hermano, mi hermana, esa es la verdad. ¿Te acuerdas que Juan lo dice bien claro? Eso ayer lo comentamos mucho, ¿verdad? Que él dice, hasta dice ahí, todo aquel que tiene esperanza, en él se purifica como él es puro. Y luego dice, y vuelve otra vez, todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica y no peca, ya que el pecado es la infracción de la ley.
ignorar a Dios. O sea, cuando continuamos pecando, es que ignoramos a Dios, ¿sabes? No le estamos dando la importancia que verdaderamente nosotros debemos darle. Por ejemplo, si sabemos que le conocemos, ¿qué es lo que debemos hacer? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Es la infracción a la ley. Por eso es que Juan dice, todo el que tiene este conocimiento, en él se purifica y no peca. ¿Por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley. Qué lindo, qué consejo de él, ¿verdad? Es maravilloso. Cuando Dios vino a este mundo, como dice allí, ¿no? Él vino para morir por todos nosotros, pero fíjate lo que dice aquí en este corto comentario. Dice, lo mismo con lo que venimos hablando, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Conocer nuestro destino, que ese es el tema, nuestro destino eterno y vivir en esta esperanza purifica nuestra vida. Eso es cierto, amigo hermano, es vivir en esta vida purificándonos día con día en la palabra de Dios y yendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando sabemos que nuestro final es ser más como Jesús, nos hace querer ser más como Jesús ahora, no mañana, ahora. Si sabemos, ¿verdad?, que el conocimiento de nuestro Dios, cuando sabemos que nuestro final está por terminar, ¿qué vamos a hacer? Es ser más como Jesús. Debemos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Pero no mañana, hoy dice la palabra de Dios. Qué lindo es Dios, ¿sabes? Esta esperanza es el fundamento, es fundamentalmente nuestra esperanza. ¿Qué dice? Esta esperanza en Él es nuestra fundamental esperanza. Nuestra esperanza no está en el cielo ni en nuestra propia gloria en el cielo. Nuestra esperanza está en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos poner nuestra esperanza en otras cosas, no en una religión. Eso es bien importante, mi hermano. La esperanza no está en una religión, en el éxito, dice, en un fondo de inversión, en la salud, en las posesiones o simplemente en nosotros mismos. Nuestra única esperanza está ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros en nuestra mente, en nuestros corazones, no estemos fundando nuestra esperanza en lo que poseemos o en lo que nosotros podemos hacer para salvarnos o para hacer algo en su obra para salvarnos nosotros. No, el Señor quiere que nosotros fundemos la esperanza en Cristo Jesús, porque Él es la esperanza bendita de gloria, como dice Pablo, ¿verdad? Así que, maravilloso Señor Jesús, que se dio a sí mismo para que cada uno de nosotros podamos tener esta bendita esperanza. Vamos a leer el comentario allí, aunque este comentario lo tuvimos ayer, pero vamos a darle un repaso. Ser semejante a Jesús, cuán importante es esto, ¿sabe? Hasta el comentario así se llama. Ninguno tenga la idea de que está ganando, oiga eso, ninguno tenga la idea de que está ganando el favor de Dios por confesar sus pecados. ¿Te acuerdas? O que hay una virtud especial en confesar ante seres humanos. Ni tampoco piense que porque se lo va a confesar al sacerdote, se lo va a confesar al padre, se lo va a confesar al pastor, crea que
con eso va a ser. O que hay una virtud especial en confesar ante seres humanos. Debe haber en la experiencia esa fe que obra por amor y purifica el alma. Debe de haber, ¿qué? Esa fe viva, ¿en quién? En donde nosotros hemos puesto la esperanza, en Jesús. El amor de Cristo subyugará las inclinaciones de la naturaleza carnal. Ese amor de Él tan grande es el que va a subyugar, ¿verdad? Nuestras inclinaciones carnales. La verdad no solo lleva dentro de sí misma la evidencia de su origen celestial, sino que demuestra por medio de la gracia del Espíritu de Dios que la verdad es eficaz en la purificación del alma. El Señor quiere que vayamos día con día a Él con todas nuestras aflicciones y confesiones de pecado. ¿A quién vamos a confesar nuestros pecados? El Señor, Él dice, ¿verdad? El Señor quiere, desea que vayamos día con día a Él con todas nuestras aflicciones, confesiones de pecado, y Él nos dará descanso. Su Espíritu Santo llenará el alma con su influencia clemente. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Alguna vez te ha tocado que estás afligida y agobiada y vas con nuestro Señor Jesucristo, te tiras de rodillas, clamas a Él y te levantas con un espíritu de vida, con paz, con tranquilidad? Y cada pensamiento será llevado captivo a la obediencia de Cristo. Eso es lo importante. Me temo que por causa de algún error de su parte, la bendición que Dios le ha dado se convierta en maldición, que adquieran alguna idea falsa, de manera que dentro de pocos meses se encuentren en una condición peor de la que estaban antes de esa obra de reavivamiento. Qué triste, pero eso no es a causa por causa de otra persona, sino por mí misma, ¿verdad? Si no cuidan constantemente, escuche eso, si no cuidan constantemente su alma, dice, los incrédulos tendrán la peor impresión de ustedes. Dios no será glorificado con esa clase de servicio. Espasmódico. Tengan cuidado de no llevar las cosas a los... ¿Qué dice ahí? Que sigue diciendo. Dice, tengan cuidado. Debe decir. Ok. A los extremos y causar un oprobio duradero a la preciosa causa de Dios. Ese es el consejo que el Señor. Tengamos mucho cuidado de no llevar las cosas a los extremos. Recuerda que no podemos ir a los extremos en nada en la palabra de Dios. Todo está trazado, todo lo que el Señor ha dejado ya lo dejó como debe de ser. Nada de ir a los extremos, ni disminuir tampoco. Todo ya está completo, no necesitamos hacer nada. Es importante eso. Si no cuidamos de ello, entonces lo que va a pasar es que va a traer deshonra para nuestro Dios. Por eso el Señor nos invita a que tengamos mucho cuidado en ese sentido. Dios siempre nos enseña estas cosas, ¿sabes? Dice ahí, en el versículo, los versículos que siguen, ¿qué dice ahí? Vamos a ir ahí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
Pues el pecado es la infracción de la ley, hermano. Eso es verdad. Todo aquel que continúa pecando y haciendo su voluntad, dice la palabra de Dios, dice ahí, comete pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Pero cuán importante es, fíjate, por eso es que en la realidad, Juan dice, el pecado es infracción de la ley. Juan define el pecado desde su raíz básica. Es ignorar la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es ignorar la ley de Dios, que inherentemente viene siendo ignorar al hacedor de la ley mismo. O sea, el que comete pecado, como dice, bueno, también dice que ignora. Fíjate que es que Juan lo dice bien claro, es ignorar la ley de Dios. Lo define bien claro, por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Por qué no? ¿Por qué no conocemos a Dios? Porque hemos ignorado, no le hemos dado la importancia a su santa ley. No hemos puesto atención a lo que la palabra nos enseña. Porque desde el principio Él dice, mira cuál amor yo les he dado a ustedes, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Juan lo dice bien claro, Él, qué gran amor Dios les ha dado a ustedes. Pero, como dice ahí, para que nosotros seamos hijos de Dios. Pero cuando verdaderamente, como dice allí, por esto, dice el mundo, no nos conoce porque no le conoce a Él. Todo aquel que no conoce a Dios, por eso es que, pues no conoce. Yo no puedo demostrarle al mundo que Dios vive en mí porque yo misma, en el caso como sigue diciendo, ahí dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Aunque conociendo sigo en el pecado, ¿qué es lo que pasa entonces? Todo aquel que permanece en Él no peca. Eso es la verdad. Todo el que permanece en Cristo no peca. ¿Por qué? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Sí, amigo hermano, es que el Señor por eso nos ha dejado tan claro en su palabra. Todo el que Él no le ha conocido continúa en el pecado, pero tú y yo que tenemos el conocimiento, pues ya no debemos pecar ya. Pidámosle al Señor. ¿Por qué? Porque en la realidad el pecado, recordando siempre que el pecado es la infracción de la ley, pero dice el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, ¿correcto? Porque el diablo peca desde el principio. Él es el actor del pecado, ¿sabes? Él peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer, escucha, para deshacer, para deshacer las obras del diablo, para desechar, dice acá, las obras del diablo. Para eso apareció Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio y por lo tanto, como él peca desde el principio, Satanás está tratando, escucha, tratando constantemente de provocar desconfianza, desunión, malicia entre el pueblo de Dios. Todo eso lo hace él, ¿sabes? En nosotros. Seremos a menudo tentados a sentir que se pisotean nuestros derechos, aun cuando no hay causa real para tales sentimientos. Aún, fíjate, aún cuando no hay. Aquellos
cuyo amor propio sea más fuerte que su amor por Cristo, y su causa darán la primicia, darán la primacia a sus propios intereses y recurrirán a casi cualquier medio para protegerlos y conservarlos, aún muchos que parecen ser cristianos. Oiga esto está serio. Concienzudos son impedidos por el orgullo. ¿Qué pasa? Hay mucho orgullo en nosotros, es el problema. Aún muchos que parecen ser cristianos. Ese es uno de los problemas bien serios. Parecen ser cristianos. Y luego dice, concienzudos. Son impedidos por el orgullo. Y si no te has fijado que a veces, de verdad, nosotros tenemos el orgullo bien acelerado. Cualquier cosita, uy, ya hay un problema. Y la estima propia de ir privadamente a aquellos a quienes consideran en error, para hablar con ellos con el Espíritu de Cristo y orar juntos el uno por el otro. Fíjate qué lindo. Si nosotros escucháramos estos consejos y hiciéramos así, el orgullo fuera aplastado. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros tuviéramos cualquier cosa que hubiera entre nosotros, tuviéramos el Espíritu de Cristo, no actuaríamos con orgullo, sino que oráramos. Dice, aunque muchos que parecen. Y eso no me gusta, porque parecerse, eso no es así. Muchos que parecen ser cristianos, concienzudos, que de verdad parecen, son impedidos por el orgullo. Qué triste que eso. Y es que es una apariencia terrible que hay, ¿verdad? Y la estima propia de ir privadamente a aquellos a quienes consideran en error, para hablar con ellos con el Espíritu de Cristo y orar juntos el uno por el otro. Al creerse perjudicados por sus hermanos, algunos recurrirán hasta a un juicio en lugar de seguir la regla del Salvador. Esto es serio, mi querido amigo, mi querido hermano. Hasta irán a las cortes, hasta se decidirá ir a los tribunales por causa del orgullo. Ojalá que en nosotros no exista esto, ¿sabes? Y si existe, pues tenemos la medicina. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Porque verdaderamente que esa es la medicina. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cristo estuvo en esta tierra, fue maltratado, fue ultrajado. ¿Y qué fue lo que no pasó él? No fue a las cortes, no anduvo allá y yendo con otro, contando, diciendo esto me están haciendo. Iba a su Padre a pedir fuerza de voluntad, a pedir fuerza de poder para resistir todos los ataques que el enemigo tiraba contra él. Es lo mismo que tú y yo debemos hacer para resistir ese enemigo. ¿Y cuánto necesitamos de verdad resistir al enemigo cuando sucede eso de que alguien como que de repente nos toca el orgullo, nos toca la suficiencia propia? ¿Qué cree? ¿Qué cree esta? ¿Que es mayor que mí o ¿Qué cree que es mejor que mí o qué? Qué triste esa situación, pero eso es lo que vivimos, no podemos negarlo. Y eso es lo que hoy debemos quitar ese error. Recuerda el tema que tuvimos ayer,
El amor de Cristo destierra el amor al error. Debe de ser más grande el amor de Cristo para que nosotros podamos desterrar el error que hay en nosotros. Es un error que nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar a la muerte si nosotros no hacemos un cambio hoy en nuestra vida. Eso es así. Porque, y yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, porque el diablo peca desde el principio, recuerda eso, y como él pecó, él quiere que tú y yo estemos en la misma condición de él. Él ya no tiene salvación, él está perdido, pero tú y yo sí tenemos salvación, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si nosotros conocemos estas cosas, de verdad es un error que nosotros estemos en esa condición. Y yo digo, no es fácil, no es nada fácil, porque cuando tú ves una situación difícil, que hay una situación muy difícil de esa índole, vamos a Jesús. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero tenemos la medicina. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer, para quitar, para deshacer las obras del diablo. El diablo quiere que nosotros estemos, ¿verdad?, en este mundo viviendo a como nosotros creemos que es correcto. Pero no es así. Nosotros debemos vivir la vida conforme a la palabra de Dios. Sigamos allí donde dice, y el verso 9 que dice de primera de Juan 3, 9. Vamos a ver qué dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué dice el versículo? Fíjate, todo el que es nacido de Dios no practica, no va a estar practicando el pecado, porque la simiente, o sea, Cristo, porque la simiente de Dios permanece en él, porque el Espíritu de Cristo permanece en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabes? Es interesante que en la realidad, cuando tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sí es cierto, caemos en pecado, pero no es que estamos pensando, no lo estamos pensando, ni estamos buscando la manera de caer en pecado. De repente, por cualquier cosa nos equivocamos y hacemos lo malo, pero es allí donde aparece el Hijo de Dios, es allí donde aparece el Espíritu de Dios. Cometiste un error, cometiste un pecado, no lo hubieras hecho, no lo debes hacer. Ve y pide perdón, ¿sabes? Aunque yo te quiero decir que a veces, aunque tú tal vez ya te ha sucedido, a mí me ha pasado, yo siempre cuando me equivoco y digo, y ligerito, parece que el Espíritu de Dios me reprende y me dice, hey, mira lo que hiciste, no lo hubieras hecho. Pero inmediatamente, yo no le doy cabida a Satanás, inmediatamente, ¿qué hago? Pido perdón. ¿Sabe por qué? Porque si lo dejo para más tarde, para mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a empezar a excusarme. No, es que ella, es que él, es que por esto. No, y si yo excuso el pecado, entonces no es pecado. Pecado, llamemos al pecado, pecado. Si nosotros de verdad somos orgullosos, reconozcamos que somos orgullosos, podrían haber anticipado que los elementos de confusión dice, insatisfacción entre ellos crearían problemas. Satanás no permanecería quieto al ver el surgimiento de una compañía de creyentes
fíjate lo que dice, de creyentes para vindicar la verdad. El despejar la sofistería y el error, se encendería su ira y alzaría una guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué haría si nosotros de verdad nos pusiéramos bien con Dios y a decir, yo con la ayuda de Dios yo voy a vencer este orgullo, esta insuficiencia propia, esto que siempre yo y yo? ¿Qué haría Satanás? Haría un ataque más grande, ¿sabes? Eso es así. Dice, sigue diciendo, dice que haría, dice, para vindicar la verdad y despejar la sofistería y el error, se encendería su ira, lanzaría una guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero esto no debería haber impacientado o desanimado a los creyentes fieles. Esto no nos debe desanimar. Si Satanás tira otro ataque más grande, no debe desanimarnos. Estas cosas tendrían que haber influido para que el verdadero creyente, escuche esto, ¿para qué? Para que el verdadero creyente fuera más precavido. ¿Para qué? Para ser más precavido, vigilante y devoto. ¿Qué quiere decir eso? Más vigilante y devoto. De que estemos más en guardia, de que estemos más apegados a nuestro Señor Jesucristo, clamando por, como Él lo hacía, ¿verdad? Que Él día y noche vivía dependiendo de su Padre para soportar todos esos dardos que Satanás iba a aventar. Más, dice, vigilante y devoto, más tierno, compasivo y amante hacia aquellos que estaban cometiendo un error tan grande respecto a asuntos eternos. Como Cristo ha soportado. ¿Qué dice? Como Cristo ha soportado, mi hermano, y continúa soportando nuestros errores. Eso es lo peor. Porque nuestro Señor Jesucristo soportó y sigue soportando, ¿qué? Mi error, de que continúo yo haciendo, que como Cristo ha soportado y continúa soportando nuestros errores, nuestra ingratitud y nuestro amor inadecuado. Oiga, nuestro amor inadecuado, porque decimos amar a Dios y haciendo lo que a nosotros nos gusta. Del mismo modo, nosotros deberíamos soportar a los que prueban nuestra paciencia. Los seguidores de Jesús, desinteresados y abnegados, serán diferentes de su Señor. ¿Quiénes van a ser los diferentes de su Señor? Los seguidores del Jesús, desinteresados y abnegados, serán diferentes de su Señor. Los cristianos debieran tener corazones bondadosos y pacientes. Así es. O sea, ese carácter de nuestro Señor Jesucristo debe de estar reflejado en cada uno de nosotros. Esa es la verdad que el Señor quiere que hoy nosotros entendamos. Ya no hagamos tanto sufrir a nuestro Señor Jesucristo, porque lo que está pasando es que Él sufrió todo lo que sufrió en esta tierra por salvarnos y todavía sigue sufriendo porque nosotros continuamente hacemos lo que nosotros queremos y como nosotros queremos.
El Señor ha sido bueno con nosotros. Si quiere, Él quiere salvarnos, pero ¿cómo? Mira lo que dice ahí. Aquí dice, la raíz del pecado y la raíz de la justicia, el que practica el pecado es del diablo, es lo que leímos. El pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y dice, desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y mira qué lindo como Juan nos pone este comentario aquí. Y luego dice, eso es lo que leímos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, el Espíritu de Dios está en nosotros, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué lindo Dios, ¿sabes? Pero allí en 2 de Corintios 4:4, mira lo que dice. Y todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tristemente esa es la verdad. Y en los cuales, escucha este versículo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, Satanás ha cegado los entendimientos de las personas en este mundo, para que no le resplandezca la luz, para que no resplandezca la luz. Recuerda, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que en la realidad Satanás está ocupado, grandemente ocupado, para que la luz no resplandezca en nosotros. Y por eso allí en San Juan 1:12 dice, y este versículo es un versículo clave, mira, mas a todos los que le recibieron. Amigo hermano, Juan 1:12. San Juan 1:12. Es importante. Satanás quiere que no resplandezca la luz en nosotros. Eso es así. Pero el Señor dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos. O sea, todo aquel, como decía ya, el que tiene esta esperanza, se va a purificar y va a desistir del error que tiene, ¿sabes? Y el error es que nosotros vivimos diciendo que somos cristianos y estamos haciendo la voluntad del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque desobedeciendo los mandamientos. Esa es la verdad. El que permanece en pecado, dice, permanece. El que permanece en pecado o permanece en Dios. El que no permanece, dice San Juan 3:6, permanecer en pecado o permanecer en Dios. ¿Qué vamos a hacer? Todo aquel que permanece en él no peca, y eso es importante. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es la verdad. Por eso es que Jesús dijo a todos los que le recibieron. Si ya lo hemos recibido, si ya lo tenemos en el corazón, si ya vivimos para honrar y glorificar su nombre, desistamos del error. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si no hubiera venido Él,
no pudiéramos decir no se pudieran decir estas palabras, mas a todos los que le recibieron, hubieron muchos que le recibieron cuando él estuvo aquí, muchos y muchos hermanos que han recibido el amor de Dios, ¿sabes? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Tú crees que todos los profetas y los apóstoles, si no hubieran recibido a Cristo, si de verdad no lo hubieran aceptado en su corazón, no hubieran podido morir al pecado? Pero murieron al pecado. ¿Por qué? Porque ellos sabían, el que practica el pecado es del diablo. Y si ellos sabían eso, hermano, hermana, si ellos sabían eso, entonces el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, tú sabes a dónde pecó. Para esto es que apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Allí es donde cada uno de nosotros debemos tomar para nosotros. Sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos caído en el pecado, pero para eso vino el Hijo de Dios, para que nosotros podamos ser vencedores en el pecado, ¿sabes? Y fíjate, todo el cielo está interesado en la entrevista del que fue perjudicado con el que está en error. Escucha esto, esto es bien grande. Todo el cielo está interesado en la entrevista del que fue perjudicado con el que está en error. Cuando el que yerra acepta la reprensión presentada en el amor de Cristo y reconoce su mal, pidiendo perdón a Dios y a su hermano, llena su corazón el gozo del cielo. ¿Por qué es que es importante pedir perdón al hermano y luego a Dios? ¿Sabes? Es muy importante, porque todo el cielo está interesado en la entrevista del que fue perjudicado con él que está en error. Sí, amigo hermano, cuando el que yerra en la realidad, de verdad, se pide perdón, cuando el que yerra acepta la reprensión, es importante aceptar la reprensión presentada en el amor. Por eso debemos tener el amor de Cristo para ayudar a aquellos que han errado, que aquellos o están en el error. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser, de verdad, como dice aquí, cuando el que yerra acepta la reprensión presentada en el amor de Cristo, se reconoce su mal y reconoce su mal pidiendo perdón a Dios y a su hermano. Llena su corazón de gozo y de gozo del cielo. Eso es maravilloso, ¿sabes? Cuando una persona comete un pecado, un error, un pecado muy grande, digamos, y lo confiesa delante de Dios y pide perdón a cualquiera que haya ofendido. Eso es maravilloso, porque el cielo mismo se goza juntamente con los que están en ese momento uniéndose al mismo espíritu de ellos, porque el espíritu de contienda, el espíritu de error, ese espíritu es el espíritu del diablo. Pero el espíritu de amor, de
de perdón, de confesión, es el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Acabó la controversia. Queda restaurada la amistad y la confianza. El aceite del amor suprime el ardor dice, el aceite del amor suprime el ardor causado por el daño. Oiga eso. El aceite del amor suprime el ardor causado por el daño. El Espíritu de Dios liga, mira, liga corazón con corazón. Ah, qué precioso esto. Y hay en el cielo música por la unión obtenida. Imagínate lo que significa ir al hermano y pedirle perdón, ir y confesar que nos hemos equivocado, que hemos actuado mal. Oiga, esto es muy grande, ¿sabe? Es muy grande. Para mí, al leer estos comentarios, causó mucho gozo, mucha alegría en mi corazón. Y qué precioso es saber que también en el cielo hay gozo cuando nosotros nos unimos de corazón a corazón, que nos pedimos perdón unos a otros. Qué triste, y qué triste es que a veces, yo no sé si te ha tocado, has pedido perdón y la persona ha dado la vuelta y te ha dicho, bueno, que te perdone Dios. No te preocupes por ello, ¿sabes? Tú cumple lo que tienes que hacer. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Escucha qué precioso eso. Esto es precioso, ¿sabes? Qué lindo esto. Saber que en el cielo también hay gozo. Que en el cielo también hay gozo, porque hay reconciliación en la tierra. Eso es lo que el Señor está esperando hoy. Reconciliados con Dios. Es la única manera que tendremos paz. Esa es la única manera. Como dice aquí, sin Dios, pues. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué lindo reconciliarse con Dios y con el prójimo. Eso es lo más maravilloso que puede haber para ti y para mí. Dice aquí, sigue diciendo en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 15 al 17. Mira lo que dice. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es bien importante. Por eso es que tenemos que reconciliarnos con él. ¿Por qué? Porque si estamos reconciliados con él, el mundo para nosotros ya no tiene nada que ver con nosotros, ¿sabes? Aunque estamos en el mundo, y Jesús lo dijo, estos están en el mundo, pero no viven en el mundo. En la realidad, el que vive en Cristo debe vivir en Cristo y no más en el mundo. Pero dice el 16, ahí dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Sí, hermano, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de estar en pelea, en discordias entre nosotros,
los deseos de los ojos, de andar nada más mirando lo que el hermano hace, lo que no hizo, qué hizo. Y la vanagloria de esta vida, creyéndonos que nosotros somos mejores que ellos. Ese es vanagloriarse. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Eso no viene del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, hermano, hermana, ya no vivamos, de verdad ya no vivamos como el mundo vive, vivamos como Cristo, como sus verdaderos seguidores vivieron en esta tierra. El verso 17 dice así, y el mundo pasa, ¿qué te parece? Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, qué pensamiento, ¿sabes? El mundo se pasa, hermano. Todas esas concupiscencias terminarán y el mundo terminará. Pero todo aquel que permanece, permanecerá para siempre. Esa es la victoria que tenemos que ganar. Oh, amigo, yo no sé tú, pero yo siempre clamo a Dios que me ayude a vivir conforme la palabra de Dios, porque esa debe de ser nuestra medida, el vivir en Cristo Jesús. No sé si tenemos otro comentario allí para ir terminando. Si no, pues vamos a ir allí. Juan 5:19, veamos qué dice. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Qué lindo, ¿sabes? Jesús dijo, estos no son, esa fue la oración de Jesús, estos no son del mundo. Luego dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Oiga, qué pensamiento, ¿verdad? Pues así cada uno de nosotros, todo lo que el Hijo hace, tú y yo también debemos hacerlo. Dice, se ha pensado que una religión legalista era la religión adecuada para este tiempo, pero es un error. El reproche de Cristo para los fariseos es aplicable a los que han perdido su primer amor en su corazón. Una religión fría y legalista nunca puede conducir a las almas a Cristo, pues es una religión sin amor y sin Cristo. ¿Qué te parece? Cuando el ayuno y la oración se practican con un espíritu de justicia propia, esto resulta algo abominable para Dios. Oh, amigo hermano, que esto no suceda en nuestras vidas. Que cuando nosotros de verdad ayunamos, tenemos un día de oración, sea porque verdaderamente hay un espíritu de humildad en nosotros. Que el Señor te bendiga. La reunión solemne para el culto, dice, la rutina de las ceremonias religiosas y la humillación externa, el sacrificio impuesto, todos proclaman al mundo el testimonio de que quien realiza esas cosas se considera justo. Sí, amigo hermano, esa es la verdad. Esas cosas llaman la atención al que observa esos irrigurosos deberes y dice, este hombre tiene derecho al cielo, pero todo es un engaño, por supuesto, todo es un engaño.
pero el que vive para ser humilde y sumiso, para agradar a su Señor, ese tendrá la victoria y será verdaderamente hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oh Padre, en esta tarde te agradecemos, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias por ese amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque cada día te hacemos sufrir con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, Señor, pero ayúdanos para que de hoy en adelante pensemos cada día cómo podemos vivir en este mundo solamente a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presentan el Plan Divino de la Salud para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.